Un saludo cordial para todos los que nos sintonizan en este momento. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre el tema volviendo a casa. ¿Cómo les parece? Dios les bendiga. Para todos los que tengan Biblia, acompáñenme al libro de Ruth, en capítulo 1. Ya mi hermano lo leyó, ¿verdad? Ok, ustedes tengan la Biblia abierta. Ruth, capítulo 1, en adelante. En su hogar, por favor, en su tan amable Ruth, capítulo 1, versículo 1 de Ruth. Voy a leer la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Aconteció unos días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Hubo qué? Padre. Y un hombre de Belén, de Judá, se fue a vivir, ¿a dónde? A los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión. ¿Cómo le parecen esos nombres? Son nombres como para sus hijos. Ahora que usted está a dar a luz, ahí le tengo 2 nombres, Kelión y Maclón. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. ¿Cómo le parece? Murieron también los 2, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Póngale cuidado, ¿por qué? Porque Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Cómo le parece? Alabado sea Dios. Vamos a hablar sobre el tema volviendo a casa. Bueno, la historia es muy sencilla. La historia de este pasaje es bastante conocida. Si usted mira el pasaje, encontramos una familia normal. Un esposo, la esposa, ¿de cuántos hijos? 2 hijos. Una familia normal que están viviendo en la comodidad de un pueblo. ¿Están viviendo en dónde? En Belén. Viven en Belén. Belén es una aldea maravillosa. De hecho, en Belén es donde van a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una aldea próspera y bendecida. Pero ¿qué pasa en esa aldea? La Biblia dice que hubo hambre. Tremendo, ¿no? O sea, ellos estaban cómodos, vivían tranquilos, sin ningún problema, que de hecho como queremos vivir nosotros, o como tal vez algunos hace 6 meses estaban viviendo cómodos en la tranquilidad de su casa y sin desesperación y sin ningún inconveniente. Pero la Biblia dice, hubo hambre en esa región. Hubo hambre. Yo creo, sin temor a equivocarme, porque es que algunos han predicado un evangelio de comodidad, un evangelio de tranquilidad. Es decir, algunos han dicho, bueno, véngase al evangelio y todo le saldrá bien. Véngase al evangelio y nada le pasará. O sea, nada le sucederá. No tendrá ningún inconveniente a usted. Todo, no tendrá ningún problema. Pero eso es una mentira. En el evangelio también se pueden presentar inconvenientes. En el evangelio también se pueden presentar problemas y dificultades. En el evangelio también. O sea, el hecho de ser creyentes no se nos exonera de que no vengan los problemas. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. La Biblia dice que tenemos pruebas. Hay gente que cree que porque uno es creyente, entonces todo le va a salir bien. Nunca el Señor nos dijo que no tuviéramos problemas. Vamos a tener problemas. Eso es parte de la vida. Hay gente que dice, bueno, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero eso es mentiras. Porque yo puedo estar triste en el féretro, yo puedo estar triste despidiendo a un familiar. De hecho, tuve que despedir este año, en la pandemia, a un hermano que se congregaba con nosotros, que estaba con nosotros. Y cuando yo veo el féretro, veo esa situación tan difícil, inmediatamente en mí hay una tristeza que me embarga. Ahora, ¿por qué estamos tristes? Porque es parte de la vida, porque es parte, podemos estar tristes. Dios creó las emociones, están incrustadas en nuestro ADN, y eso es parte, podemos llorar, y a veces nos encontramos angustiados y con problemas, podemos estar tristes, eso es parte de la vida. Pero este hombre que no entiende, cuando
Yo no lo voy a juzgar. Como ve que hay hambre, se va. No, yo me voy de aquí hay hambre. Yo me voy, porque sabía que en los campos de Moab había bendición de Dios. Era bendición de Dios, solo que era en Moab. Y Dios no estaba en Moab. Ahora, Dios está en todas partes en su omnipresencia, pero no está donde hay ídolos. Y en Moab la gente consultaba a los ídolos, lo que indica que no era posible que se trasladara a ese lugar. Sin embargo, cuando ve que hay hambre, que hay desesperación, prefiere irse. Yo no entiendo por qué la gente hace eso. Huye del lugar donde Dios lo ha puesto. Él estaba plantado ahí, era el lugar donde Dios lo había colocado. No tenía por qué irse. Claro que uno por un hijo hace lo que sea, ¿no? Uno por una familia arranca y se va. Es hambre, es desesperación. Pero ¿por qué se mueve donde Dios lo colocó? No póngase ahí. Yo le voy a decir algo. Muchos, no voy a juzgar esto, muchas personas se entregaron iglesias, se entregaron obras porque se vino el problema y porque hubo hambre en medio de esta circunstancia difícil. Pues yo dije, no, yo voy a seguir ahí, vamos a seguir ahí, aunque haya un inconveniente, vamos a seguir. Si Dios lo plantó a usted en un lugar, permanezca ahí, permanezca. Va a venir hambre, va a venir problemas, eso es parte de la vida. La Biblia dice que habían dos hombres, uno era prudente y otro era insensato. El prudente construyó la casa sobre la roca, el imprudente la construyó sobre la arena. Sin embargo, la Biblia dice que los vientos y las lluvias soplaron a las dos, a quien había construido sobre la roca, que era Cristo, y sobre la arena. Es decir, que un creyente no es exonerado de los problemas, van a venir los problemas. Eso es parte de la vida. Entonces, ¿cómo voy a huir en medio del primer problema y la primera dificultad? Pues tengo que permanecer ahí. Eso es lo que Dios quiere. Mucha gente en medio del problema se va, huye, y me voy de aquí, me voy por otro lugar, me voy por otra iglesia porque aquí no me saludan, porque aquí me ven y arranca por otro lado. El problema es que también va a tener el primer conflicto, el problema también se va a alejar, porque en cualquier parte que usted vaya van a haber inconvenientes. Así que él huye. ¿Para dónde se fue? Para los campos de Moab, olvidando que había problemas, había hambre. Nosotros tenemos que permanecer. Ahora, cuando está en Moab, va a pagar un precio muy alto por haberse ido. Aunque había hambre en Moab, aunque había comida en Moab, no estaba el Señor. Y al no estar el Señor va a pagar un precio muy alto. ¿Cuál es el precio que va a pagar este hombre? Si quiere dejarlo, me ayuda con los niños ahí buscando. Con los niños ahí, me ayuda con los niños. Ok. Gloria a Dios. Ellos están en otro pueblo. Y por estar allá van a pagar un precio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Murió quién? Ahimelech. Ahimelech murió, o sea, el cabeza del hogar. Luego mueren los hijos. Así que esta mujer queda desamparada, viuda y sin hijos y pobre. Imagínense. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no me hablo con el pastor, porque no hablo con el novio, y arranca, se va con hijos y se va con familiares. Lo que no sabe ella es que los hijos que se van para otra iglesia, allá no se amañan, no les gusta y terminan descargándose. Entonces ni allá ni acá, por haberse salido del propósito de Dios. Si Dios nos ha colocado en un lugar, permanezcamos ahí, estemos ahí, que en cualquier momento la situación se puede mejorar. Alabado sea Dios. Ahora, cuando están allá y pagan el precio, piensan, bueno, ya no hay nada que hacer, ya su familia murió, están desesperados. Pero me llama la atención que la Biblia dice que oyeron que Dios visitaba a Israel. Miren conmigo el versículo. El versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Regresó a los campos de Moab. Noten, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Cómo les parece? O sea, es decir, alguien dijo que no hay un mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, va a pasar. Cuando están allá en los campos de Moab, oyen que Dios visita a Belén. En la casa del pan llega el alimento. Si ahora sí nos vamos otra vez para allá, ¿cómo les parece? O sea, ya está el alimento, entonces ahora voy para allá. Yo digo una cosa,
Y en esto me detengo un poquito porque tal vez nosotros estemos pasando por un momento difícil ahorita en estos últimos 6 meses. Hace 6 meses que no nos reuníamos. Y producto de esto la economía se bajó, no solamente de la iglesia, sino de todos ustedes. O sea, hubo hambre en muchos hermanos. Hubo necesidad en muchas personas. Pero doy gloria a Dios porque nos permanecieron firmes y no se fueron, no huyeron. Ahora que estamos en reunión de pastores, muchos pastores decían, bueno, yo entregué la hora, yo hice esto, yo hice aquello. Y uno me dijo a mí, hermano, usted lo entregó, no, yo le entregué a la iglesia. Digo, bueno, pero yo ahora estoy predicando simplemente por internet. Y ya la hora la entregué y me ahorro una plata. Y la Biblia dice, y era el pastor y las ovejas quedarán dispersadas. Yo no, yo voy a seguir haciendo así. ¿Para qué voy a pagar un edificio físico cuando puedo predicar por el Facebook? Entonces la gente se desparrama. Otro me dijo, bueno, pues yo le propongo a usted, hermano Carmito, pues espero que se venga, se congregue con nosotros aquí. Y así usted se libra de pagar una cuota tan alta y más lo que dé. Y le dije, no, porque yo sé que Dios nos va a visitar. Porque yo sé que el tiempo de escasez va a pasar. Y entonces vamos a ver bendición otra vez aquí en la casa del pan. Y vamos a pagar todas las deudas que tenemos. Y vamos a sacar adelante los problemas que le han pasado. Porque Dios visitó a su pueblo después de 10 años. Llevamos 6 meses sin congregarnos. Y nuestras sillas están completamente vacías. Y debemos 6 meses de arriendo y debemos muchas cosas. Pero va a llegar el Señor en que la iglesia, la prosperidad y el pan va a llegar en la casa del pan. Va a haber alimento y podemos saldar todas las deudas. Y yo doy gloria a Dios por el dueño de este edificio que nos permitió seguir adelante a pesar de que no teníamos dinero. Pero no eché para atrás. Y yo no me voy de aquí hasta que Dios no me saque de aquí, que Dios me diga, váyase. Mientras tanto, seguiré aquí y pagaremos todas las deudas y cumpliremos todos los compromisos. Pero no vamos a huir porque Dios nos plantó aquí. Ella está en Moab, después de que viene todo, oye que Dios está visitando. Y Dios ya está visitándonos a nosotros. Y la iglesia está volviendo a llenarse. Y la gente va a volver a llegar. Y vamos a ver una iglesia próspera, bendecida, no solamente ahora, sino todos ustedes. Tal vez muchos no tengan trabajo ahorita, haya escasez en su hogar, pero va a venir abundancia, va a venir. No puede ser todo malo, como tampoco puede ser bueno todo. Habrá 7 vacas, dice en el libro de Génesis, que fueron 7 años de vaca flaca, pues también 7 años de vaca gorda. O sea, hay un proceso que no podemos subir, porque si subimos nos la pasamos de aquí para allá y no tenemos una estabilidad. Y lo importante aquí es tener sentido de pertenencia por la obra y por donde Dios nos colocó, donde Dios nos puso, y vamos a prosperar. Y vamos a salir adelante de nuevo. Y vamos a levantarnos, volver a casa. Es lo que Dios quiere. Esta mujer cuando está en Moab dice que se va a ir, va a volver a su casa. Pero ¿cómo va a regresar esta mujer? Sin su esposo y sin sus hijos. Pagó un precio por haberse ido. Si Dios nos colocó un compromiso, vamos a hacerlo. Si Dios nos colocó para ese tiempo en este lugar, aquí tenemos que salir adelante. Ok, vamos a ver hambre, a ver escasez, pero hay que permanecer donde Dios nos colocó. Hay gente que la pasa de iglesia en iglesia y no prospera porque sencillamente no tiene sentido de pertenencia donde Dios lo ha colocado. Ahora, yo quiero que mire un versículo cuando ellos, Noemí va a llegar con sus nueras, porque aparece con 2 mujeres dentro en el camino. Y miren, yo quiero que vayan conmigo a la Biblia, el primer capítulo de Ruth. El versículo 19. Miren cómo dice: anduvieron pues ellas 2 hasta llegar a Belén. Ellas 2, es decir, Noemí y ¿quién? Y Ruth. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondió: no me llames Noemí, sino llámame Mara. Mire lo que va a decir, y díganme si esto lo repetimos muchas veces nosotros. Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. La pregunta es: ¿fue el Todopoderoso el que la llenó de amargura? ¿Ustedes qué dicen? Evidentemente no. Versículo 21. Me fui llena. Ella no se fue llena, tenía hambre. O sea que no estaba llena, está mintiendo. Con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Es Dios el que devuelve con las manos vacías?
¿O fue ella la que tomó la determinación junto con su esposo de irse? Hay que aclarar esto. Bien, dice, ¿por qué aún me llamas Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. La pregunta es, ¿Dios la había afligido? No. Así regresó con ella su nuera Ruth, la moabita, salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Miren lo que tienen que hacer ahora. Primero, cuando uno se va de un lugar para otro y quiere abandonar lo que Dios le ha colocado, Dios lo ha puesto, por lo general uno le echa la culpa a Dios. Y hay gente que esta pandemia le está echando la culpa a Dios. Que es Dios el que envió esto. Y que producto de esto la humanidad está pasando por una necesidad terrible porque Dios así lo quiere. Y le echa la culpa a Dios de su situación. Mi hermano, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de hambre, quédate donde Dios te puso, que tu situación va a cambiar. Vas a cambiar. La situación va a cambiar. Dios llega un momento en que dice, bueno, ok, la pregunta que yo hago esta noche para la gente que está a través del internet, hay bastantes conectados, Dios les bendiga por eso. Tenemos aproximadamente 60 gente conectados en directo, qué bendición. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué Dios manda el hambre? ¿Por qué Dios manda la prueba para ellos? ¿Y por qué Dios manda el hambre y la prueba? ¿Por qué? Para mirar si nuestra fe es firme o es superficial o es efímera. Para eso la envía. Para saber de qué material estamos hechos. O solamente le vamos a servir a Dios cuando estemos en la bendición. Ah, no, cuando Elimelech, estaba con su esposa Noemí y sus hijos en Belén y había bendición, estaban contentos. Pero el hambre llega precisamente porque los madianitas, porque dice que en la época de los jueces, los madianitas llegaron a Israel y saquearon todo lo que ellos habían sembrado y la cosecha que iban a recoger. Eso fue lo que pasó, ¿o no? Imagínense que la Biblia dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Imagínense eso. El lagar es un sitio determinado para las uvas, no para el trigo. Entonces, la persona que iba a sacudir el trigo, por lo general subía a una montaña y empezaba a sacudirlo porque los vientos le podían... Gloria a Dios. ¿Por qué los vientos le ayudaban en las cuatro direcciones, en una montaña y en un monte, verdad? Entonces empezaban a sacudir el trigo en la montaña. Pero Gedeón no lo hace porque los enemigos lo pueden observar. Entonces tiene que bajar a la ladera, donde tiene la uva, donde guarda la uva. Tuvo que haber sido muy tedioso y muy difícil sacudir el trigo en medio de la uva. Y donde no corría mucho viento. Yo creo que tuvo que afectarse su cuerpo con las escaramuzas que caían sobre él. Fue difícil, pero lo hacía porque tenía miedo, porque venían los madianitas a llevarse. Entonces cuando Elimelech y Noemí no había ninguna hambre, estaban contentos, pero cuando viene el hambre entonces se van. Por Dios, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? Si en la primera prueba nos vamos, si en la primera circunstancia adversa nos vamos, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Tenemos que en ocasiones estar contentos, pero a veces vamos a estar tristes. La Biblia dice que Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro. Y él no llora porque lo va a resucitar, porque de hecho lo va a resucitar. No llora porque se le ha muerto, porque da la orden, quiten la piedra, sino por la incredulidad de la gente. Llora sobre Jerusalén. Nosotros vamos a llorar en ocasiones por problemas, dificultades que se presentan en el camino, pero no por eso vamos a abandonar el barrio con el cual Dios en una ocasión nos puso. La Biblia dice que el apóstol San Pablo va viajando desde Jerusalén hasta Roma, y mientras va en el barco, la escritura dice que se vino viento de todos los costados, un viento euroclidón que afectaba la barca donde él iba. Y la Biblia dice que prácticamente iban a morir todos. Y un ángel le dice, no va a morir nada, simplemente va a haber la pérdida económica, pero no van a perder sus vidas. Y Dios preserva la vida de un hombre porque necesitaba para predicar la palabra en Roma. Sin embargo, hubo escasez y hubieron problemas en la barca. Cuando desciende de la barca, llega a la isla de Malta, dice Pablo, bueno, por fin descansé.
Pero cuando llega a la isla de Malta, ¿qué pasa en Malta? Una serpiente le muerde. Y la gente nativa que estaba viviendo en Malta dice, pero por Dios, este hombre tiene que tener demonios. Este hombre tiene que ser un delincuente. Porque mire, se salva del mar y ahora va a morir aquí en tierra. No, eso era parte del problema que estaba viviendo él. Sin embargo, Dios lo levantó por encima de las circunstancias. No podemos tirar a toalla en el momento difícil. Ella tiene que regresar. Y cuando regresa, le echa la culpa a Dios de las circunstancias adversas. Y termino con este punto. Porque aquí no termina la historia. ¿Qué hace el Señor? Envía un pariente redentor. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Dos. Un pariente redentor que va a darle a ella, va a devolverle a ella, a Noemí, todas sus propiedades que había perdido su esposo. A ver si nos meto en contexto. Cuando una mujer te quedaba como viuda, perdía todas las propiedades, porque las propiedades eran del esposo. Entonces había que buscar dentro de la familia un pariente para que se casara con ella y recuperara todas las propiedades. Ahora, por eso era que la viuda de Noemí, cuando llegan a Israel, el trabajito de ella es recoger las migajas que caen de los árboles frutales. Y había una ley en Israel que la gente no podía recoger nada que se caía al piso. Los agricultores, cuando los agricultores están recogiendo la fruta cae, tienen que dejarla quieta para las viudas y las mujeres desamparadas. Y Noemí le tocó que hacer eso junto con Ruth. Imagínense, ese era el trabajito que tenía después de tener muchas cosas, propiedades, lo había perdido todo. Pero llegó un pariente redentor. Ese pariente redentor es el que permite que tanto Ruth como Noemí recuperen las propiedades. Eso es una bendición. Hablando en términos actuales, podemos decir que nosotros lo hemos perdido todo. Tal vez hoy llegamos a la iglesia, pero llegamos con problemas, con dificultades, llegamos mal. Yo hace 6 meses que no me congregaba, estoy descarriado, me siento, mejor dicho, sin oración, sin ayuno, sin nada. La iglesia no la podíamos entrar, yo no había venido aquí a ayunarnos, a orar, o sea, las oraciones eran pequeñas. Y no nos metamos mentiras a usted que me ve a través del internet. Yo estoy seguro que muchas veces yo estaba predicando y usted dejaba el celular para prepararle un alimento, para barrer la casa y olvidaba el mensaje que estaba siendo predicado. Esos somos los que volvemos a la iglesia. ¿Para qué nos metemos mentiras? Noemí llegó prácticamente desesperada a la casa del pan en Belén. Nosotros hoy volvemos a la iglesia prácticamente bajitos. Yo hablaba hoy con una persona que me decía, no, hace 6 meses que yo no, definitivamente, no sé qué es estar en un culto alabando a Dios y levantando las manos. Por lo general nos hemos enfriado todos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y empezar de nuevo. Todos. No hay una persona que diga, yo me mantuve firme, porque es muy difícil estar por fuera de la presencia de Dios y estar firme. Es muy difícil. La Biblia dice que alaben a Jehová en su santo templo. Yo estamos en el santo templo. Así que volvemos a casa para empezar de nuevo. Hay un pariente redentor que se llama Jesucristo, que murió por nosotros, nos perdonó nuestros pecados y volvemos a empezar de nuevo. Hoy empieza usted de nuevo, hoy empiezo yo. Digo, todos empezamos de nuevo. Lo que has hecho ayer, antier, pasado, ya murió. Definitivamente ha sido bueno o malo, tenemos que volver a empezar de nuevo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea Dios.